a que la insulina no se exprese, no se transcriba y no se traduzca, ¿ya? Y prácticamente esto es lo que nos hace diferentes, chicos. Tenemos los mismos genes, todo el material, lo que varía es la expresión genética. Es decir, las condiciones, la forma de comer que tenemos, cómo nos alimentamos, en qué medio vivimos. Eso ejerce un efecto sobre esos genes y va a ser de que se expresen o no se expresen. ¿Y en qué momentos hacemos ese proceso de regulación? Antes de la transcripción, durante la transcripción y después de la transcripción. ¿Y el punto crítico a través de esos genes reguladores dónde está? En la transcripción. Entonces, ¿desde dónde podemos controlar este proceso? Desde el momento en que estamos haciendo ese proceso de transcripción y generando los RNAs heterogéneos nucleares. Porque después va a madurar a través de ¿qué? De un procesamiento a través de los microRNAs. Entonces, esto también puede regular ese proceso. El RNA mensajero, ¿dónde tiene que ir en eucariotas? A los Puede haber un control en ese proceso de transporte de este RNA mensajero. Puede haber también un control durante ese proceso de traducción. Y puede controlarse ese proceso a través de la degradación del RNA mensajero. A pesar que no es una regulación esto, pero las proteínas que hacen controlan su actividad, ¿no es cierto? Por esos procesos de fosforilación, metilación, etcétera, ¿no? Y esto puede activar o inactivar, está regulando este proceso, ¿ya? Entonces, todo eso hace de que exista. Y repito, ¿qué decimos cuando se activa esto? ¿Qué término usamos a nivel genético? Inducción y represión. ¿Quién induce, por ejemplo, en este caso, el sustrato inicial de la vía glucolítica? ¿Quién es? Glucosa. ¿Y quién reprime la vía glucolítica? ¿Recuerdan cuál es su producto final? El ATP. ATP está generando la represión. En cambio, la glucosa está generando la Inducción. Ya este operón ya lo conocen, es el laxeta que hace rato hemos explicado. ¿Quién va a inducir? La lactosa. ¿Qué está haciendo esta? Se une a esa proteína represora y si esta no está activa, no se une al operador y si no se une, ¿qué está haciendo? Se transcribe y se Traduce. ¿Y esto pasa cuando mis niveles de glucosa bajan o suben? Cuando bajan, porque va a No en mi caso, esto es en la bacteria, ¿no? En lugar de glucosa, ¿qué va a utilizar la bacteria como fuente de carbonos? La lactosa. Para eso está activando ese su operón LAC. ¿Y qué cataboliza la lactosa? Estas tres enzimas. Este gen Z, ¿qué proteína va a producir? La beta-galactosidasa. Este gen Y, ¿qué proteína está produciendo? La permeasa, aquella proteína que permite el transporte ¿de qué? De la lactosa y hay una acetilasa. Pues todo esto está implicado en el proceso de degradar, metabolizar la lactosa. Que tenemos el operador, el promotor y tenemos aquí en realidad el promotor. Y que en este caso es el que va a ir a inhibir este proceso, o inducir, perdón. Vemos acá, entonces, necesitamos que se transcriba el gen, ¿no? ¿Qué va a producir? Un RNA mensajero. ¿Y esto para qué está codificando? Para la proteína represora. Esto se une al operador, ¿hay transcripción, hay traducción? No. Pero, ojo, en el medio hay lactosa,
lactosa se está uniendo a este represor. ¿Y eso qué está haciendo? Evitando que esto se una a ¿quién? Al operador. Operador. ¿Y si esa Operador. está viendo? Transcripción. Transcripción y traducción. Traducción. Y fíjense, ¿qué está activando eso? A que exista ese proceso. Bajas concentraciones de Glucosa. glucosa. ¿Qué está ayudando a producir? ¿Recuerdan? Adenilato. ¿Ese mensajero se está produciendo? AMP cíclico. Y aquí se está activando el sistema de control positivo dependiente de AMP cíclico. Es decir, esta proteína acá, y eso va a ir a activar ¿a qué cosa? A que se lleve a cabo la transcripción y la Traducción. es decir, esto, ¿no? Y si no hay eso, si hay elevadas concentraciones de glucosa, este represor, ¿qué va a ir a hacer? Se va a ir a unir al operador. Inhibir al operador. No hay transcripción. Transcripción. Por ejemplo, yo he hecho un estudio en Bruselas sobre el gen Pereleer y en Bruselas ese gen regula de 31 genes que codifican el flagelo, 28. Antes, y debe seguir diciendo su librito de Yahweh, que Bruselas no tiene flagelos, es mentira. Mi laboratorio ha descubierto que sí tiene flagelos, Bruselas, chicos. Y tiene toda la maquinaria del sistema flagelar. Y son 31 proteínas que controlan ese flagelo. Es bien bonito. Y mi gen, Pereleer, sobre el cual yo he estudiado, regulaba 28 genes. Regulaba todo el operón de urea, regulaba los exopolisacáridos, aquellos que en realidad están ligados a la virulencia de la bacteria, ¿no ve? Y muchas otras más, pero entre los más característicos importantes eran esos. Y ese solo gen regulaba todos esos, por lo menos unos 35, y eso eran más. De los más importantes les estoy hablando. Y cuando se cataboliza la lactosa, ¿qué produce en la bacteria? Es la alolactosa, y en realidad este es el inductor de ese operón, la alolactosa más que la lactosa sola, ¿ya? Y se ha creado un elemento que se ha sintetizado, que es el IPTG, un inductor artificial, que es el isopropiltiogalactósido. Y esto se utiliza en biología molecular cuando nosotros queremos clonar genes. Por ejemplo, quiero clonar el gen de la insulina, meto en un vector, en un plásmido, eso incorporo en la bacteria pongo en un medio de cultivo y coloco este inductor, porque en el lugar de este operón, de todo esto, yo pongo ¿qué cosa? El gen de la insulina. En mi caso, cuando yo he hecho estudios en biología molecular sobre Bruselas, he incorporado aquí mi gen Pereleer para producir esa proteína y he inyectado, después de purificar esa proteína en conejitos, y he producido anticuerpos. ¿Para qué? Para que me sirva de herramienta para reconocer durante las manipulaciones que he hecho, ¿no? A nivel de todos los estudios que hice. Algo de eso también les voy a contar. Entonces, esto es importante que ustedes sepan, que dentro de las construcciones en clonación yo puedo utilizar esta molécula IPTG, y esto va a inducir a ese operador LAC-Z, y si pongo un gen X ahí, yo voy a producir abundante cantidad de esos genes, voy a transcribir, y después si pongo un vector de traducción, eso se va a transformar en una abundante cantidad de ¿qué cosa? De esa proteína. ¿De quién estoy hablando? De la insulina. Por ejemplo, aquí es al contrario. Este operón es el operón del triptófano, en E. coli también. Y esto está constituido por estas 6 proteínas. ¿Y qué tiene este gen regulador que está regulando a todo esto, no? Pero aquí más bien ocurre lo contrario. Si hay mucho triptófano, elevadas concentraciones, la síntesis de triptófano se va a unir a este gen represor, y la unión de esto va a estimular a que se una al operador, y por tanto está evitando que se traduzca
porque esto va a ir a producir, ¿qué cosa? Triptófano. Entonces, mucho triptófano, ¿qué está yendo a hacer? Unirse a este represor y más bien activar su unión. Entonces, hay ese tipo de cosas, ¿ya? No es la regla como hace rato hemos dicho. En este caso, hace rato el inductor era el sustrato, ¿no ve? Ahora, ¿quién está yendo a reprimir aquí? El producto. ¿Quién es el producto? El triptófano. El triptófano. Bueno, entonces este proceso en eucariotas es más complejo, chicos. Necesitamos el concurso de más proteínas. Pueden, por ejemplo, interaccionar proteínas solubles, unirse a secuencias específicas reguladoras en el ADN y, por tanto, eso está haciendo a que se module la actividad de la RNA polimerasa. Y de esa manera esto va a activar la transcripción o va a inhibir la transcripción. Y a nivel de proteínas reguladoras ya hemos hablado, ya no voy a... Y también dentro de eso, aparte de esos genes reguladores que hemos mencionado, hay secuencias estimuladoras o enhancers. Es decir, vamos a ver luego, aquí, unas 50 pares de bases o más lejos inclusive, hay una secuencia reguladora que lo que va a hacer es esta región unirse a toda esta maquinaria para iniciar el proceso de ¿qué? De transcripción. Está estimulando, ¿ya? Entonces, podemos ver también que sabemos muy bien dónde está el ADN en los cromosomas. Ya sabemos que la cromatina puede estar laxa, puede estar condensada. Y, por ejemplo, podemos reclutar enzimas ¿a través de qué proceso? Acetilación. ¿De quiénes? De las histonas. Ya sabemos, hay proteínas represoras que, en realidad, hay genes represores que están codificando para qué tipo de proteínas. Represoras. Y estas se transcriben y se traducen, ¿qué están inhibiendo? La Transcripción. Y también hay secuencias reguladoras en la transcripción, son los promotores, ya conocen, ya saben que es un promotor, y esas secuencias estimuladoras en cáncer que acabo de explicarles, ¿ya? Esta secuencia que está aquí. Entonces esto se transcribe, que está generando esta proteína después de traducirse, y esta proteína está jugando un rol en ese proceso de ¿qué? De transcripción. No olviden las represoras que están inhibiendo. La transcripción. ¿Por qué mecanismo? Interferencia, es decir, evitan la unión del ADN, en este caso, ¿con quién? Con elementos o factores de inicio, de transcripción, por ejemplo. Puede haber competencia con los activadores, puede haber inhibición de la transcripción porque se unen ciertas proteínas, esos factores de inicio o de elongación dependiendo, ¿ya? O puede, ya hemos dicho, afectar qué cosa, la estructura de la cromatina. ¿Recuerdan? Las acetilasas son enzimitas que están haciendo el proceso de ¿qué? ¿Acetilar a quiénes? A las histonas. Las desacetilasas, más bien, ¿qué están haciendo? Desacetilando. Entonces, hay enzimas que están generando esos efectos sobre ¿quiénes? Sobre las Histonas. ¿no? Ojo. En el momento en que nosotros engendramos un hijo, ¿qué se está uniendo? ¿Con quién, chicos? ¿El óvulo con quién? Espermatozoide. Con el espermatozoide. Formamos el huevo cigoto, ¿no es cierto? Después ese huevito tiene que dividirse en 2 células, esas 2 células en 4, las 4 en 8 y así sucesivamente, ¿no? Y cada uno de estos procesos tiene que estar como bien Regulado. Tiene que haber proteínas reguladoras, porque si no hay regulación sería un caos. Diferentes líneas celulares se están generando que van a dar lugar a diferentes tejidos, órganos, etcétera, ¿no? El proceso es bastante complejo. Entonces, podemos regular durante el inicio de la transcripción, ¿cómo?
actuando sobre factores de inicio de la transcripción, actuando sobre la estructura de la cromatina, actuando sobre factores remodeladores de la cromatina. Podemos generar metilación en el ADN. Y cuando se metila la citosina, ¿qué es lo que estoy evitando? Transcripción. La transcripción. Pero prenderla un ratito, chicos. Un ratito, ¿ves? Espera nomás. ¿Recuerdan los miRNAs, los uRNAs, U1, U2, qué hacían? Cortaban las regiones intrónicas y soldaban las regiones Sónica. Exónicas. Esos RNAs también juegan un rol importante. Los RNAs interferentes también juegan un rol importante en este proceso de regulación. También podemos regular durante la elongación. Y dijimos, ¿no? Aquí que tengo a una histona. ¿Dónde se está acetilando? En una lisina. ¿Qué enzimita está llevando a ese proceso? Les dije. La Acetilasa. Y al contrario, esta lisina se va a transformar en una lisina desacetilada a través de qué enzima? Desacetilasa. Entonces, eso está jugando un rol muy importante. La acetilación de las histonas, en este caso, ¿qué es lo que está haciendo? Activando la cromatina. Porque esto está activando a que se una un activador. En cambio, al contrario, cuando hay acción de la desacetilasa, más bien esto que está haciendo a que se una, ¿qué cosa? Un Represor. Si reprimimos esto, no hay transcripción, no hay traducción, ¿recuerdan? Y hemos mencionado anteriormente, hay medicamentos inhibidores de las Desacetilasa. ¿Para el tratamiento de qué era? Cáncer. ¿De qué? Del cáncer, ¿no? Si inhibo a esto, estoy evitando que se una el represor y por tanto, ¿qué estoy haciendo, chicos? ¿Qué? A ver. Que no se multipliquen las células. Células cancerosas. Entonces, podemos tener en las histonas, la histona H3 que hace, se puede metilar, se puede acetilar, se puede fosforilar. ¿Y qué es lo que inactiva la cromatina cuando hay procesos de qué? De metilación. Es decir, eso está evitando o activando la transcripción. ¿Ah? ¿La metilación está activando o inhibiendo la transcripción? Inhibiendo. Inhibiendo. Y los RNAs interferentes, fíjense, se unen a la cromatina y lo que están haciendo es evitando qué cosa, el desenrollamiento y activando qué cosa, la metilación de las histonas H3. ¿Dónde? En las Lisinas. y es lo que está haciendo, evitando la Transcripción. También podemos regular durante la elongación y vamos a ver que acá, si nosotros observamos qué es lo que está habiendo, fosforilación, esos factores elongadores. Y si hay ese proceso que nos está llevando a cabo, la elongación de la Transcripción. y el splicing alternativo. ¿Qué es el splicing, chicos? Era eliminar las regiones intrónicas. ¿Sí? ¿Y quiénes hacían eso? Los
microRNAs. Los pequeños RNAs, los miRNAs, ¿no? Ujú. Ojo, fíjense en este tejido, todo va bien, se lleva a cabo la transcripción y eso va a transcribirse y traducirse tranquilamente. Pero fíjense, aquí hay un represor que se está uniendo y que está evitando a que la RNA madure. Y de esa manera, ¿qué voy a evitar? El proceso de ¿qué? Transcripción. Transcripción y Traducción. Traducción. o puede haber activadores. Aquí al contrario, ¿qué se está uniendo? Un activador y se une el activador que está activando a que se estimule ese proceso y si hay splicing, hay formación del RNA mensajero maduro y este después se va a traducir. Traducir. Puedo también controlar que ese proceso controle a proteínas reguladoras, ¿sí? Por ejemplo, en la beta-globina, esta tiene una vida media de ¿cuántas? Más de 10 horas. En el caso del factor de crecimiento, 30 minutos. En el caso de la histona del RNA mensajero, este tiene 1 hora. Cuando se sintetiza, ¿qué cosa? El ADN en la nueva célula, ¿no? Entonces, a ese nivel, vamos a ver que la vida media del RNA mensajero depende de qué cosa, de proteínas reguladoras. ¿Se acuerdan? Cuando el RNA mensajero maduraba, ¿qué se agregaba? Una cola de poliadenina. Adenina. Y si hay desadenilación, no hay quien le proteja y por tanto, ¿qué va a pasar? Ese RNA mensajero, ¿qué está haciendo? Se está degradando. Es interesante, ayer estaba hiper cansada, chicos. He llegado a tal punto que ya no daba. Cuando uno no está cansada, la clase es diferente. Entonces, post-traduccionalmente, ¿qué controla, chicos? Las modificaciones, ¿a qué nivel? Por ejemplo, el hierro, ¿dónde se acumula? En los hepatocitos. ¿Qué produce? Hemocromatosis. Si hay mucho hierro, ¿dónde tiene que ir a acumularse? ¿Y quién es la proteína que almacena el hierro? El aumento de hierro que está haciendo a que se procese, se transcriba el RNA mensajero y se vaya a producir ¿qué cosa? Esa proteína, que en este caso, ¿quién es? La Ferritina. Al contrario, si no hay hierro, no pasa eso. Y más bien, la baja de hierro que está yendo a sintetizar, el receptor de la transferina. ¿Qué cosa es? Hierro. Entonces, han visto, el hierro aquí está jugando dos roles importantes en ese proceso de regulación. Aumento de hierro que activa la transcripción del gen que codifica para la ferritina. Y más bien, cuando baja el hierro, ¿qué está activando? A que se transcriba el receptor de ¿quién? De la transferina. Otra cosa, el heme forma parte de ¿qué, chicos? De la hemoglobina. ¿Quién tiene hemoglobina? Los eritrocitos. ¿Dónde se producen los eritrocitos? En las células eritropoyesis. ¿Quién regula esto? Es el heme. ¿El heme qué hace? ¿Inhibe a quién? A las sinasas. Si no hay procesos de fosforilación, no hay activación de las células eritropoyesis.
Eritropoyética. Eritropoyética. Y si nos fijamos dónde estamos actuando, en los factores elongadores de la transcripción. Ojo, también puede haber que un exceso de proteínas vaya a ir a inhibir, ¿qué cosa? Ese proceso de Transcripción. Una vez que produzco la proteína, ¿qué procesos va a seguir? Varios, ¿no? Glucosilación, fosforilación. Recuerda, podemos regular alostéricamente, ¿no? Por ejemplo, la fosfofructosinasa es inhibida o activada por el AMP. Activada. Regulación alostérica de la fosfofructosinasa por AMP. ¿Inhibe o activa? Activa. La activa. Activa. ¿Y el ATP? La inhibe. Activa. Ahí estamos hablando de un feedback, retroalimentación, ¿no es cierto? Hemos acabado regulación. ¿Hay alguna pregunta?